Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Me da gusto volverles a saludar por las benditas redes sociales. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la guianza, la sabiduría, el entendimiento, la revelación, para poder comprender, entender y discernir el corazón de Dios, la voluntad de Dios, que es su palabra. Recuerda, hermano, la palabra de Dios no es un libro moral, tampoco es un libro para motivar al hombre. La palabra no es motivacional. La palabra te corrige, te enseña, te redarguye y te disciplina. Lo que menos va a hacer es motivarte. La palabra quiere enseñarte, porque las personas que Dios ha elegido o que Dios les ha permitido el arrepentimiento, tenemos que seguir este camino no por motivación, sino por convicción. Son cosas muy diferentes. Cuando tú tienes una motivación por seguir a Cristo, tú te estás centrando en tu plan, en tu yo, en tus beneficios. Y por eso mucha gente que ha sido mal instruida, mal doctrinada, y hay mucho mensaje motivacional dentro del pueblo de Dios. Y por eso el pueblo de Dios perece. Tienes que tener la convicción en tu corazón de seguir a Cristo. Así que yo quiero invitarte, vamos a orar, vamos a apropiarnos de las promesas de Dios, que dice que donde están dos o tres, de acuerdo a su nombre, Él estará presente. Yo le creo a Dios. Y creo que Dios está aquí. Creo que su Espíritu Santo está con nosotros. Y no porque yo sea pastor o sea cristiano. No, hermano. Dios está aquí con nosotros porque Él es fiel a su palabra. Es el motivo por lo cual Dios está hoy con nosotros y quiere manifestarse a nosotros. Así que yo quiero invitarte a abrir tu corazón y vamos a adorar a Dios y a orar a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Amado Padre, te doy gracias por la riqueza y la oportunidad que tenemos en vida de poder honrar tu nombre. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel. Bendito seas tú, oh Jehová, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tuya es la gloria, papá, la magnificencia, el poder, la gloria y el honor, Padre. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, papá. Tuyo es, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todo. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, bendita presencia de Dios. Amada presencia de Dios, te damos toda autoridad. Reconocemos tu bendita presencia y confesamos que tú eres Dios, Espíritu Santo, omnisciente, omnipresente. Y oro al Padre, porque Él nos invita a pedirle de su Espíritu. Y Él dice que Él nos lo dará.
Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo que guíe hoy mi corazón, mi alma y mi mente. Entrego todo pensamiento, lógica y razón, Padre. No permitas, Espíritu Santo, que pensamiento de hombre toque lo que es santo, que es tu bendita palabra. Aquí estoy, Espíritu Santo. Que la meditación de mi corazón y los dichos de mis labios sean gratos a mi Padre. Solamente tu bendita presencia de Dios, puedes hacer que mis palabras no caigan al suelo y que sean gratas a mi Padre y edifiquen el corazón, el alma y la mente del oyente. Espíritu Santo, tú eres el que enseña. Tú eres el que corrige, el que redarguye, el que disciplina a través de la bendita palabra de Dios. Bendícenos con esta enseñanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia. Vamos a retomar la enseñanza de qué es la fe, cómo crecer en la fe. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado una medida de fe. Ahí en Romanos, la palabra de Dios nos enseña, Romanos 12:3, que Dios nos ha dado una medida de fe. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra que la fe tiene un crecimiento, hermano. Vayamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Porque por cuanto vuestra fe va creciendo. Cuando venimos a Cristo, hermano, tenemos el atributo que Dios nos da de creer. Pero creemos nosotros conforme al conocimiento que obtenemos y nos apoyamos en nuestra lógica, en nuestra razón para creer. En videos atrás yo quiero que escuches, si no los has escuchado, las maneras erróneas de creer en Dios. Por eso Dios, cuando uno viene a Cristo, dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Él te da una medida de fe y pone de su amor en tu corazón. Y la fe que Dios te dio tiene un crecimiento. ¿Cómo crece esa fe? ¿Cómo crece? ¿Cuál es el proceso de que esa fe tenga en mi vida un crecimiento? Bueno, es lo que estamos viendo precisamente. ¿Cómo puede crecer nuestra fe? ¿O cómo debe bíblicamente el crecimiento espiritual en mi vida? Y el crecimiento es que vas a aprender de Dios. El aprender te lleva a conocer. El conocimiento te va a llevar a creer lo que conoces. Y aquí estamos ahorita en esa enseñanza. ¿Qué es aprender? Aprender es adquirir conocimiento mediante el estudio de la palabra. Cuando tú dispones la fe que Dios puso en tu corazón a aprender, ahí estás activando tu fe. Vas a empezar a aprender de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo me hice una pregunta cuando en Mateo dice nuestro Señor Jesucristo: aprender de mí. ¿Qué se te viene al corazón, a tu mente, la palabra, esa palabra que Dios te ofrece de aprender de Él y de llevar su vida? ¿Qué implica? Yo estuve meditando en eso y implica, yo creo que eso, cuando Dios te dice aprender de mí, creo que Dios quiere influir en mi manera de pensar. También quiere que yo tenga un cambio de la perspectiva de vida que yo tengo. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de 11 capítulos donde Pablo les expone la nueva justicia al pueblo judío y al pueblo gentil, la nueva justicia de Dios, en el capítulo 12, 1 dice Pablo: renovaos vuestro entendimiento.
Eso es paralelo a cuando Jesús dice, aprender de mí, déjame influir en tus pensamientos. Déjame cambiar la perspectiva de vida que tú tienes. Por eso Dios dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevar mi yugo, o sea, llevar mi voluntad, llevar mi palabra, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces la fe tiene un crecimiento, hermano. Y la fe, el crecimiento de la fe es que yo aprendo, conozco de la palabra de Dios, y al conocer voy a creer en lo que estoy conociendo. Por eso es bien importante los conceptos que tiene la palabra de Dios. No tiene nada que ver con los conceptos que yo traigo cuando estaba muerto sin Cristo. Cuando yo estaba muerto, yo tenía un concepto de Cristo, tenía una idea de Cristo y tenía un concepto de lo que es creer en Dios. Porque si tú ahorita le preguntas a cualquier persona, yo creo que la mayoría de la gente te va a decir, yo creo en Dios. Ok, pero ¿qué es creer en Dios conforme la Biblia dice? Eso para mí es vital que lo entiendas, porque de ahí depende tu salvación. De ahí depende tu vida en lo natural, en tu fe, en el creer en Dios. Ahora, te voy a dar un ejemplo del por qué mi interés, mi empeño de que tengas el concepto, el entendimiento del concepto correcto cuando Dios te dice, cree en mí. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, ¿amas a Dios? La persona te va a decir, claro, la mayoría te va a decir, amo a Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿amas a Dios? Y claro que vas a decir, yo amo a Dios. Y eso me lleva a otra pregunta. Para ti, ¿qué es amar a Dios? Para ti, ¿qué es lo que tú entiendes amar a Dios? Ahora, vamos a la Biblia para entender en el lenguaje de Dios qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios espera de una persona que dice que ama a Dios. Juan 14:21. Dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama. De verdad. De verdad. Pues hay gente que ama a Dios sinceramente. Sí. Pero ¿lo ama de verdad? No. Porque ignora la verdad. Yo no estoy en contra de la gente, yo creo, la gente que va a la iglesia, creo que ama a Dios sinceramente. Pero para amar a Dios de verdad, tú tienes que conocerlo. Tienes que conocer su palabra. ¿Para qué? Para que obedezca su palabra. Entonces Dios en su lenguaje dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Y pon atención, al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Ahora vayamos al concepto creer. Aprender es adquirir conocimiento mediante el estudio. Y luego de aprender viene conocer. Conocer es comprender, entender, adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Y creer conforme al lenguaje de Dios es estar firme, estar firmemente convencido y considerar algo digno de confianza. Me gusta ese sinónimo de creer, considerar algo digno de confianza. Entonces, si yo aprendo, voy a conocer. Y cuando yo conozco, voy a creer que lo que yo conozco de la palabra de Dios es digno de confianza. Y es donde se activa mi fe. Es donde Dios empiezo yo a tener un crecimiento de fe. Entonces, después de conocer, viene confiar y después de confiar, reconocer. Esto es la fe. Esto es la fe. Ahora, aquí va a haber mucho conflicto espiritual. ¿Te acuerdas? Quiero leerte un pasaje en Mateo, capítulo 11, Mateo 11, versículo 12. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pon atención, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué antes de Juan el Bautista
no había esa violencia hacia el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se había hecho presente al hombre. ¿Te acuerdas en Marcos 1:15 cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en mi palabra? Ese es el reino de Dios. Entonces, Dios habla desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta ahora, tu vida, mi vida, dice, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué es lo que yo entiendo? Yo entiendo que el reino de Dios avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. ¿Existe una lucha espiritual? Sí. La palabra de Dios nos lo enseña en Efesios capítulo 6. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Y te da un orden que tiene Satanás. Y dice Dios, la lucha es contra ellos. Hay una lucha espiritual. Y Satanás o los demonios no van a ser la excepción para levantarte contra ti para que no creas en Dios. Cada momento de tu vida, cada crecimiento de tu vida espiritual vas a tener un conflicto. ¿Te acuerdas que hablamos de aprender para conocer? Aquí había un conflicto. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Yo voy a aprender de Dios para conocer. Bueno, aquí se te va a levantar un conflicto en tu vida y eso lo tocamos en el video pasado. Ahora, cuando ya empiezas tú a aprender y a conocer, de a conocer a creer, se te va a levantar un conflicto espiritual. Y ese conflicto espiritual viene en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 7. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15, dice, porque sabemos que la palabra de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. ¿No te ha pasado? Lo que hago no lo entiendo, o sea, ya no quiero hacerlo, ya no quiero andar en rebeldía, ya no quiero gritar, ya no quiero estar en esta situación. Y Pablo lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa lucha se te va a levantar a ti, porque los demonios o la lucha que se te va a levantar contra ti es que tú no seas un hombre de fe. Recuerda, a Satanás o a los demonios no les hacen ningún daño en aprender y conocer. Aquí tú no le haces ningún daño a los demonios, ni en tu oración, ni en tu vida. Pero cuando tú ya conoces y obedeces a Dios, este hombre está teniendo un crecimiento espiritual. Y Satanás teme a esos hombres espirituales, hombres que obedecen la palabra de Dios, hombres que eligen caminar en la causa de Dios. Y dice la palabra, el reino de los cielos sufre violenta y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos, hermano? ¿Quién es un hombre espiritual violento? Obviamente, si te vas a la razón y a la lógica, un violento es un hombre iracundo, un hombre que está presto, como le dicen aquí en el norte, con la mecha muy corta y se enciende y ves violencia. Bueno, Dios no se refiere a esa violencia. ¿A qué violencia se refiere Dios? Y es lo que tú necesitas para poder llegar a ser un hombre de fe. Aprender, conocer y para creer, ahí se te va a desatar un conflicto. Se te va a levantar una lucha para que no obedezcas a Dios. Y este pasaje es paralelo a Josué. Josué capítulo 1, un mensaje o unos versículos muy trillados en el pueblo cristiano. Cuando Dios habla con Josué y le dice Dios a Josué, este es un hombre violento espiritual, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, si le quieres poner otra palabra, solamente sé violento para cuidar y obedecer a Dios. No te apartes de su palabra ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere prosperarte en todo. Dios desea prosperarte. Pero recuerda que Dios bendice tu obediencia.
Dios bendice su palabra. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si tú eres un hombre que has tenido la bendición de que Dios te concedió el arrepentimiento para conocer su verdad, y si tú tienes 5 años en Cristo, mínimo, hermano, tú debes de leer 1 hora diaria, mínimo. Meditar en la palabra de día y de noche. Si tú no eres un hombre que medita o tomas la decisión de meditar en la palabra de día y noche, vas a ser un hombre que vas a caminar sin fe, sin fortaleza, sin conocimiento de la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en su palabra. Y pon atención, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando nuevamente a que seas violento. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ese es un hombre violento. Un hombre violento espiritual es aquel que elige obedecer la palabra de Dios. Entonces, un hombre violento espiritualmente va a entrar al reino de Dios, porque va a ser un hombre de fe, un hombre que va a caminar en fe. Ahora, en el video pasado, yo te dije que íbamos a ver cuál es la estrategia de Satanás, cómo hoy en la actualidad tiene bloqueado al pueblo de Dios, porque créeme, el pueblo de Dios va a perecer si no despierta. El pueblo de Dios va a ser destruido si no despierta. El pueblo de Dios va a sufrir si no despierta y empieza a conocer a Dios en una revelación personal. La estrategia de Satanás por décadas, desde que se estableció la iglesia, ha engañado al pueblo de Dios. Recuerda que tu enemigo es el padre de la mentira, hermano. Es el padre de la mentira. Te hace creer una mentira. Y nos ha hecho creer que el ir al domingo, escuchar un mensaje de Dios, mi fe va a crecer. Y créeme que es paralelo a la palabra que Dios dice, que la fe viene por el oír. Pero oír su palabra, no el mensaje de un pastor. Ahora, ¿es malo escuchar un mensaje? No. Es la muerte que tu vida espiritual dependa de los mensajes del domingo. Porque te van a engañar. Cualquier persona te va a engañar. Cualquier persona que aderece tu oído te va a engañar porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Una artimaña que Satanás ha usado por generaciones es engañar al pueblo. Y yo te dije que íbamos a tocar el libro de Job. Job está antes del libro de los Salmos. Y yo quiero empezar en Job 42. Es el último capítulo de Job. Para que veas el riesgo que hay, que es mortal, cuando el hombre conoce a Dios de oído. Y créeme que ahorita en el presente hay mucha gente que está sufriendo, sincera, gente genuina, gente que yo no dude que ame a Dios, gente que camina y dice, yo ando en santidad, pero no tiene fe. ¿Puede un hombre tener santidad y no tener fe? Sí. ¿Puede un hombre caminar en santidad y carecer de fe? Sí, hermano. Y yo quiero que veamos ese ejemplo, porque esa es la estrategia de Satanás que ha usado por 3 o 4 décadas para destruir, para matar al pueblo de Dios. Ahí en Job 42 está hablando Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pon atención. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Has hablado alguna vez lo que no entiendes? A veces nomás repetimos lo que dice el pastor o lo que dicen los evangelistas. Y si tú estás acostumbrado a escuchar mensajes motivacionales que te motivan,
que te inspira a seguir en este camino, eres un hombre que está muerto espiritualmente. Porque la Biblia no te motiva. La Biblia no es para motivarte. La Biblia es para darte vida. La Biblia es para caminarse con convicción, no con motivación. Son cosas muy diferentes. Y Satanás ha hecho que el pueblo de Dios camine en motivación. Estoy motivado porque el pastor o el predicador dice que Dios va a resolver mis problemas y mi motivación de seguir a Dios es que resuelva mis problemas. Y la gente camina en motivación en vez de caminar en convicción y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo puedes saber que todo lo puedes en Cristo? Porque le conozco. Conozco a Dios y no de oídas. Pon atención, dice Job. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía, ni entendía, ni comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya dispone su corazón a humillarse. Pon atención. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora vayamos a Job, capítulo 1, donde empieza la historia de Job. Dice, un día vinieron a presentarse, Job, capítulo 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Hace unas 2 décadas entró una corriente en las iglesias y la gente reprendía a Satanás. Y reprendía a Satanás, y reprende a Satanás, y reprende. Hermano, Satanás nada más es uno solo. No hay 20 Satanás. Satanás es uno. Y quién sabe dónde estará ahorita. Estará ya, no sé. Demonios, son muchos demonios. Pero Satanás es uno, y Satanás no es omnisciente ni es omnipresente. Por eso dice aquí, viene de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Y Dios empieza a describir las virtudes de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Virtudes de este hombre en santidad. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y has habituado tu vida a caminar de oídas, tú puedes ser un hombre santo, claro. Job lo era, tú lo eres, yo no lo dudo de que andes en santidad. Pero ¿puede un hombre andar en santidad y estar derrotado? ¿Sí? ¿Puede un hombre andar en santidad y perder su matrimonio? Sí. Porque la salvación ¿cómo se dice la palabra? Dice, se cuida con santidad. Mi salvación se cuida con santidad. Pero la guerra en la tierra se gana con fe. El justo por la fe vivirá. ¿Ok? O sea, el justo es un hombre santo, pero tiene que tener fe. Tú puedes ser un hombre santo y carecer de fe y te van a destruir como le pasó a Job. Míralo, vamos a estudiar este testimonio. Dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pon atención, la protección de Dios. ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿Tu santidad trae una protección de Dios? Sí. ¿Tu santidad te prospera? Sí, porque si tú eres obediente a Dios en tus finanzas, Dios te va a prosperar. Por eso dice en Malaquías 3, dice, traer los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, o sea, en la iglesia, que se pague la luz, el agua, el teléfono, y que en la casa del pastor haya comida, o en mi casa haya comida.
Dice, probadme en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero la bendición no es material, la bendición es conocimiento de su palabra. Y reprenderé por vosotros al devorador. Claro, tu negocio va a ensancharse con santidad, sí, porque yo obedezco a Dios. Pero tú tienes que guardar tu negocio, tu familia con fe. Dice la palabra. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová Dios, esto es bien importante, dijo Jehová Dios, he aquí, todo lo que tiene, o sea, todo lo que tiene Job está en tu mano. No le dice, todo lo que tiene Job lo pongo en tu mano. Son cosas muy diferentes. Dios le dice a Satanás, mira Satanás, a mí no me vas a engañar. Yo ya lo sé todo. Lo que tiene Job, ya lo tienes tú en tu mano. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva tenían autoridad en la tierra. Adán y Eva tenían señorío sobre todo. Cuando Adán y Eva pecan, Satanás toma la autoridad de Adán y Eva y toma control de todo. ¿Cómo toma Satanás parte y suerte en tu vida? ¿Cómo toma? Por falta de fe, falta de obediencia a Dios. Adán desobedeció a Dios, ¿y qué hizo Satanás? Tomó parte y suerte y le quitó y murió espiritualmente. Bueno, vayamos a ver a Job. Cuando Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Ok, vayamos a Job, capítulo 3, versículo 24 y 25. Ahí está por qué Satanás tomó parte y suerte en la vida de Job. Aquí está la causa. ¿Te acuerdas de Proverbios 26:2? Dice, así como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa, hermano. Un mal no puede venir a tu vida si no hay una causa que tú mismo has cedido para que el enemigo venga y tome parte y suerte en tu vida. Y lo que ha hecho mucho pueblo de Dios, no porque el pueblo sea malo, sino porque nosotros los líderes no hemos hecho lo correcto y hemos entretenido a la gente. La hemos rodeado de actividades religiosas. Y yo quiero comentarte algo. No es lo mismo que tu vida gire alrededor de una iglesia a que tu alma o tu vida gire alrededor de Cristo. Son cosas muy diferentes. Y la mayoría del pueblo de Dios, por los malos líderes que hemos sido, hemos hecho que la gente gire alrededor de un sistema religioso, legalista, y entretenemos a la gente y no enseñamos a la gente que su alma y deben sus ojos estar puestos en la palabra de Dios. Hay ovejas o gente que conoce más al pastor que a Cristo. Hay gente que conoce más de las cosas que le ha pasado al pastor que lo que debe de conocer de Cristo. Tú tienes que conocer a Cristo, no al pastor, ni actividades de la iglesia. Ahora, ¿son malas las actividades de la iglesia? No, hermano. Lo malo es cuando tu vida gira alrededor de esas actividades y tú te sientes justificada o justificado porque estoy en tu obra, Señor. ¿Y dónde está tu relación con Dios? Y la falta de conocimiento de su palabra es lo que te lleva a caminar en temor. Vayamos, Job, capítulo 3, versículo 24-25. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha venido. Porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Esta es la causa, hermano. Y hay predicadores que dicen,
Es que Dios puso a Job en las manos del diablo. No, hermano. Dios ama a su creación. Dios te ama a ti. Dios nunca va a permitir ni va a poner que Satanás toque tu cuerpo para enfermarlo. Dios nunca va a permitir que Satanás venga a tocar tus finanzas y que andes en pobreza. No, hay una causa. Hay una causa que sostiene que Satanás toque tu vida. Y si tú escuchas la oración de Job, ahí en Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado, quizá. Y es donde te viene, si tú te levantas todas las mañanas a orar con temor, y Señor, y si esto, y quizás, y puede, no, hermano, en el nombre de Jesús, yo tengo fe para deshacer toda obra perversa del maligno. Pero yo te pregunto, hermano, y eso lo voy a hablar en el otro video, de lo importante que es conocer a Dios. Aprendo, conozco y creo. Ok, la primera artimaña de Satanás es que el pueblo de Dios conozca a su Padre de oídas. Ese es el error o la mortandad que hay ahorita. Gente destruida. Y aquí dice, ¿qué causó el temor de Job? Bueno, dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y un mensajero estaba, dice, cuidando, y bueno, de repente vino un viento y sopló y la casa se cayó y los hijos se murieron. Ahorita ponle que no va a suceder ese viento y que tumbe las casas, pero yo te pregunto, ¿hay hijos muertos espirituales en tu casa? ¿Hay hijos que traen la personalidad en confusión? Que andan siendo jóvenes gay en familias creyentes, o en la droga, o en el alcohol, o en vicios destruidos. ¿Cuál ha sido la causa, hermano? ¿Cuál es la causa por la cual tus hijos están perturbados? Salmo 112, 1 y 2. Dice: bienaventurado el hombre que confía en Dios. Aprender, conocer, creer y confiar. Bienaventurado el hombre que confía en Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Sus generaciones serán benditas y poderosas. Ahí hay una promesa de Dios para los hombres que caminan en fe. ¿Qué es fe? Fe es obedecer, creer, aceptar, estar confiado, firme en lo que Dios dice. Ahora, hay otra estrategia de Satanás de cómo roba al pueblo de Dios. Y esa estrategia, hermano, hay una parábola que es la parábola del sembrador. Parece que es Mateo 7. A ver si alguien me puede ayudar y métete ahí para que me ayudes a encontrar ese pasaje donde está la parábola del sembrador. Y este conflicto que se levanta contra ti, hermano, de que no creas, ese es el mayor conflicto de tu vida espiritual, que no tengas fe. Recuerda, aprender, conocer y creer. Aquí se te va a desatar una gran lucha. Los demonios se van a levantar contra ti para que no creas en Dios y seas un incrédulo. En vez de ser un hombre de fe, llegas a ser un hombre incrédulo. Ahora, aquí hay que definir esos conceptos. ¿Quién es un incrédulo? La vez pasada, hablando yo con una persona creyente, me decía que el incrédulo es aquel que no cree en Cristo. Y yo tengo otra opinión, hermano, conforme a la palabra de Dios. Mateo 13. Del 1 al 9. Y yo tengo otra
otro concepto de lo que es un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? ¿Y quién es un ignorante? Y eso es bien importante porque Satanás, en vez de ser un hombre de fe, él va a levantar una lucha espiritual contra ti para que tú, en vez de tener la oportunidad de llegar a ser un hombre de fe, seas un incrédulo. Recuerda, cuando una persona no cree en Cristo o no cree en Dios, es un ateo. Pero cuando una persona no conoce de Cristo, es un ignorante. ¿Estás de acuerdo? Es un ignorante. La palabra ignorante es una persona con falta de conocimiento. Es una persona que ignora algo. Eso es un ignorante. Entonces, cuando una persona que no ha tenido la bendición que has tenido tú, del arrepentimiento, de escuchar, de creer en la palabra, esa persona es un ignorante. Un incrédulo es una persona que no respeta lo sagrado, la palabra de Dios. Un incrédulo es aquella persona que no obedece, que no cree o le cuesta creer. Ese es un incrédulo. O sea que tú y yo estamos en un conflicto espiritual. El hombre que es redimido entra en un conflicto, en una lucha espiritual donde Satanás dice: yo voy a impedir que tú seas un hombre de fe. Y Satanás te quiere desviar a que seamos gente incrédula. ¿Quién es una persona incrédula? Una persona incrédula es una persona que escucha la palabra y no la quiero entender. No la entiendo. Y el decir no la entiendo es no la acepto. Ese es un incrédulo. Hay un ejemplo de lo que te estoy diciendo en Hebreos capítulo 3, versículo 16 y 19. Y este ejemplo te lo voy a dar para que tú saques una conclusión. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice Dios a Moisés: Moisés, he descendido, he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para llevarlos de la esclavitud a la tierra prometida. Ese era un deseo de Dios, era un decreto de Dios, era una promesa de Dios para su pueblo. Pero esa promesa se iba a activar y Dios le dice a Moisés: nada más dile a tu pueblo, dile al pueblo que me obedezca. Si mi pueblo me obedece, será un pueblo santo para mí. ¿Ok? Vienen las plagas, sale el pueblo de Egipto, sale el pueblo de Israel de Egipto, viene en el Éxodo. ¿Y por qué no entró el pueblo de Dios, hermano, a la tierra prometida? ¿Acaso Dios falló? ¿Verdad que no? Es más, hasta el pobre Moisés. ¿Cuántas veces desobedeció Moisés a Dios para no entrar a la tierra prometida? Una vez Moisés desobedeció a Dios, le ganó la ira. Cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, háblale a la piedra para que le dé de beber agua a mi pueblo. Y va Moisés y le pega a la piedra 2 veces. Por esa actitud, hermano, por esa desobediencia, Dios le dijo a Moisés: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Por una desobediencia. Ahora puede decir: el Padre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es justo, hermano. Pero ¿por qué ahora el Padre nos hace presente con la misma justicia? Porque está Jesucristo y apacigua la ira de Dios. Si no, quién sabe dónde estaríamos todos. Porque hemos sido incrédulos. Pero hay que dejar de practicar la incredulidad. ¿Cómo, pastor? Aprender y conocer para que tú creas en lo que el Espíritu te revela y no creas en lo que oyes. También de lo que oyes toma lo bueno y desecha lo malo, como ahorita yo te estoy hablando. Bueno, toma lo bueno y desecha lo malo, pero recuerda, tu fe no va a crecer por el oír mi mensaje. Tu fe va a crecer por escuchar la palabra de Dios, por aprender y conocer la palabra de Dios. Viene el conocer. Ahora, ¿por qué no entró el pueblo de Dios a la tierra prometida?
Vayamos a Hebreos 3, 16 al 19, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y quien juró que no entrarían en su reposo, perdóname, y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que lo desobedecieron. Y dice en el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿quién es un incrédulo, hermano? El que desobedece a Dios. Aprendes y conoces y vas a llegar a una disyuntiva. Ahí es donde se te va a desatar la lucha más grande de tu vida de fe. Más grande. ¿Le creo a Dios? ¿Lo obedezco? Aunque mi situación no le encuentro, ¿sigo siendo fiel a Dios? ¿O me quejo? ¿O claudico? ¿O hago lo que yo creo? ¿O hago lo que yo pienso? ¿O hago lo que Dios me dice? Recuerda, el crecimiento en tu fe no es hacer lo que tú piensas o lo que tú crees o lo que a ti te gustaría hacer. Tu fe va a crecer a través de oír a Dios y obedecerlo. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, vas a empezar a tener un crecimiento espiritual. La santidad y la fe son hermanas, hermanos. Van agarrados. Son paralelas, pero se necesita santidad y fe. La santidad, mi vida eterna, y la fe para ganar la batalla en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, en obedecerlo, todo lo puedo. Podemos ver que la incredulidad es una acción que Satanás va a provocar en tu vida. No va a descansar los demonios. Para que cada día tú camines en incredulidad, en vez de caminar en fe y en esperanza. Y Satanás, ese es el conflicto que se va a levantar en tu vida. Y tenemos que vencerlo. ¿Cómo? En el próximo video te voy a platicar las consecuencias de un incrédulo. Te voy a platicar las evidencias de un hombre que cree en Dios. Cuando un hombre te dice, yo creo en Dios, hay evidencia. Una de ellas, por ejemplo, dice la palabra de Dios en Juan 7, 37 y 39. Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de alabanza. Es una evidencia. Una evidencia de un hombre que cree en Dios es que es un hombre adorador. Y no en la iglesia, hermano. Yo no te hablo de que vaya el domingo una hora a adorar a Dios. No, es que en cada etapa de su vida no hay queja, hay alabanza. Y yo no te hablo canto, sino gratitud, alabanza, bendición. Todas las circunstancias, ve lo bueno. Ese es un hombre que cree en Dios. Son evidencias que hay en un hombre que cree en Dios. El próximo video, si Dios lo permite, vamos a estudiar. Yo quiero que te quede bien grabado en tu corazón estos conceptos. Son vitales para tu salvación. Son vitales para tu vida eterna. Son vitales en Juan 3:16. Con este versículo me despido. Para que veas lo importante de la vida del creer en Dios. Juan 3. Perdóname. Dice, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Y el que no cree en mí será condenado. Y te voy a leer otros versículos porque es vital que tú conozcas y creas en la palabra de Dios. Amada familia, los amo, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por favor, toma la Biblia, toma un cuaderno, apunta, estudia la palabra de Dios. No escuches el mensaje, estudia y corrígeme, pregúntame, y con gusto
Con gusto estoy para servir. En el nombre de Cristo Jesús.